Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Tengo el gran gusto, el gran honor, después de un tiempo donde estuvo dedicado full time a la presidencia de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Me consta porque por la tarde estaba ahí siempre. Yo lo iba a visitar de vez en cuando, a mi querido amigo el ingeniero Manuel Solanet, un argentino que marcó y marca el rumbo en cuanto a su conducta, en cuanto a la acción a desarrollar, a su coherencia, y yo lo considero uno de los hombres que más conoce el tema de la hacienda pública, sus libros, su aporte permanente a buscar que los argentinos nos entendamos mucho más. Querido Manuel, te agradezco mucho tu presencia. Además, la Fundación Libertad y Progreso y toda la acción que vos desplegás en favor de nuestro país y de nuestra gente. Así que te agradezco muchísimo tu presencia hoy acá. Gracias por tus palabras. Al contrario, sabes que esto es lo que yo pienso y lo que siento. Bueno, hablemos de economía, si te parece a vos. Dejo a tu criterio que empecemos a cómo estás viendo los temas. Bueno, por de pronto hay que decir de que las PASO han dejado algunas señales políticas que tienen que ver con la economía. Exactamente. El gobierno ha reforzado su situación, está en condiciones de encarar el futuro con más solidez. Fueron PASO, no fueron las elecciones, pero todo indica de que en octubre va a haber también un apoyo general. Una ratificación, Una ratificación de estos resultados. Inclusive si no se ganó esta vez la provincia de Buenos Aires, que parece haberse perdido por muy poco. Pero yo diría que los síntomas que uno puede hoy destacar son la reactivación, los llamados brotes verdes, que se manifiestan en determinados lugares, determinadas actividades, no en todas, sobre todo aquellas que han tenido algún impulso por alguna medida. El campo, al bajar las retenciones, el campo con todo lo que significa el campo, maquinaria agrícola, insumos, etc. Y personal trabajando, ¿no? La industria automotriz ha tenido un impulso bastante importante. Son dos casos relevantes. El consumo, digamos, alimentos, vestimenta, todavía está rezagado. Está costando reactivar esa parte, pero va a venir por contagio. O sea, yo diría que se terminará el año con un crecimiento del Producto Bruto del orden del 2 al 3%. Es lo que yo diga. Lo cual es positivo. No estamos creciendo ni a tasas chinas ni a tasas indias. Estamos creciendo respecto a un año deprimido. Claro. Estos son los rasgos positivos. La inflación, vos calculás que también va a estar más o menos en el 22-23%, ¿no, Manuel? Sí, tal vez un poquito más, pero mucho menos que la inflación del año anterior. Claro, 40 y piquito. La meta era el 17%, no se ha logrado esa meta, difícilmente pueda lograrse. Hay una puja entre la política monetaria y la fiscal. El Banco Central ha tenido una política rígida, ha aumentado las tasas. Ayer escuché que aumentaron las tasas. Efectivamente, lo hizo para poder colocar deuda en pesos. El mercado está un poco reticente. Antes de las PASO hubo una cierta corrida hacia el dólar. Claro, porque creo que leía hoy eso, que ¿cuántas personas compraron 3 millones de... 3.000 millones de dólares? 3.000 millones de dólares, Sí, no. Y el Banco Central tuvo que deshacerse de unos 1.800 millones de reservas. Exactamente. O sea, no es moco de pavo, como no se es tonto, dice, ¿no? Sí. Pero de todas maneras esto se ha morigerado con el resultado de las PASO, lo cual es bueno. Pero tenemos por delante un tema que es el tema fiscal. Bueno, eso te iba a preguntar, Martín. Yo decía, escuché que el ministro de Hacienda habló de que se va a producir una reducción en esto, pero en 5 años, es decir, van a aplicar el criterio gradualista. Bueno, el gran desafío es si con un gradualismo de ese tipo, lo que implica no tomar medidas importantes para reducir el gasto, por el solo crecimiento de la economía, la cuestión se va a ir equilibrando. Yo creo que es muy difícil que eso suceda de esa manera. Se necesitaría mucho tiempo, un crecimiento muy fuerte y un congelamiento absoluto del gasto público. Eso te iba a preguntar. Estas cosas no se dan así nomás.
yo diría que el intento que ha hecho va en ese sentido al firmar un acuerdo de responsabilidad fiscal con varias provincias, no con todas. Y parece que está avanzando el gobierno en eso antes de las elecciones. Exacto. Yo diría, lo que ha hecho es reformar una ley de responsabilidad fiscal que ya estaba vigente, haciéndola un poco más rígida. Yo te iba a preguntar algo ahí, perdón. Sí. Eso quiere decir, por ejemplo, que en lugar de, por el tema provincia de Buenos Aires, que siempre requiere, es difícil hacer la ley de... Porque yo te escuché vos me invitaste tan gentilmente, estuvimos varios amigos tuyos ese día en el hotel ahí en la calle Esmeralda, donde vos pusiste el tema de coparticipación federal por el tema de tu fundación, Libertad y Progreso. Sí. Bueno, y ahí hablábamos un poco de lo difícil, porque esta ley que está vigente es la del 88, diremos. La ley de coparticipación es de la de Alfonsín, del 88. Sí. Del 7 de enero, justamente. Bueno, cuando la reforma 94 se dijo, pero no se hizo. No se hizo y es muy difícil que se haga en el sentido que por quiere eso, hacerse. Esta ley de responsabilidad fiscal significaría, eso quería preguntarte. No modifica la ley de coparticipación federal, no, para nada. No, el tema del conurbano, por ejemplo. Este es otro tema, el fondo del conurbano. Eso. El fondo del conurbano es un fondo especial que se le dio a la provincia de Buenos Aires por considerar de que estaba castigada con la coparticipación. Pero se lo congeló en pesos y ha habido una inflación grande. Claro. De manera que el fondo ha ido recauda un % del impuesto a las ganancias y la provincia de Buenos Aires ha quedado con 650 millones de pesos anuales, que en la magnitud del déficit y las necesidades de la provincia es nada. Y el 15% que las provincias necesitan, eso se le va a otorgar a las provincias. Se le devolvió a las 3 provincias que hicieron el juicio, planteo. Y a las demás se le da devolviendo en 3 años. Todo esto pesa sobre el erario nacional, ¿no? Pero la propuesta que nosotros hacíamos, que es la que vos escuchaste, es la de devolverle potestades tributarias a las provincias. Eso es muy importante. El que gasta, recauda. Ese es el principio. Por supuesto que hay un tema de provincias pobres y ricas a las cuales habría que compensar de alguna manera, pero la correspondencia fiscal, que es el principio de que el que gasta, recauda, alinea los incentivos. El gobernador que quiere gastar más tiene que ponerle más impuestos a sus coprovincianos. Entonces le van a decir, por favor no lo haga, baje el gasto, y los va a tener muy cerca. Una vez José Luis Perme preguntó acá eso, ¿y cómo? ¿Y las provincias por qué no? Bueno, si se le dan los impuestos que le corresponden a las provincias, lógicamente que ahí el gobernador va a tener que decidir qué hace, si pone más. Vos has sido gobernador y sabés cómo es el desafío. Y me tocó gobernar sin ley de coparticipación, 83, 87. Bueno, pero igual se continuaba con los acuerdos fiscales. Este es un tema muy relevante porque las provincias han aumentado notablemente su gasto. Tremendo. Y los municipios también. También los municipios. Y el gobierno central también. De manera de que este principio sería muy bueno para que se alineen los incentivos. Hoy no están alineados. Los gobernadores no tienen el perjuicio, el costo de recaudar más, y el beneficio de gastar más sí lo tienen. Exactamente. Gastan con billetera ajena. Y además te llega el goteo todos los días ahora. Antes no, cuando nos tocó en aquel momento. Bueno, ese es un tema. Ahora, el tema fiscal es un tema que tienen que resolver, a mi juicio, sí o sí. Están luchando para bajar el déficit. El mes de julio ha venido un poquito mejor porque el gasto en subsidios a la energía se redujo, pero tenemos un aumento en los gastos de remuneraciones más alto que la inflación, por ejemplo, lo que está demostrando de que no hay una acción de reducción del aparato burocrático del Estado. Exactamente. Que esto es muy importante. Tenemos noticias de cómo aumentó el personal del Congreso de la Nación, incluso en esta versión de que hubo un aumento de 180.000 empleos en el último año, que el gobierno se lo expuso a la CGT, parte de esos 180.000 parecen ser son estatales. Públicos. O sea, en este sentido hay mucho que hacer. Yo creo que el gobierno está esperando después de octubre. Pienso que hay que hacerlo, y hay que hacerlo con amortiguadores sociales. No se trata de dejar cientos de miles de empleados públicos en la calle. En la calle, claro. Lo que hay que hacer es reducir el aparato, mantenerle los sueldos por un tiempo largo a aquellos que no están en la nueva estructura, hacer incentivos para que las empresas privadas los absorban, y eso puede ser, y poner el país en marcha. Y si esto sucede, el círculo vicioso de más empleo público, más déficit, se convierte en un círculo virtuoso de
inversiones, más empleo privado, menos déficit. Claro, la seguridad social y las reglas claras de juego, como decís vos, van a hacer que vengan las inversiones. Y lo otro, querido Manuel, yo te decía, el gobierno anterior emitía y ahora nos endeudamos. Bueno, este es el tema. Ahí está la cuestión. Hay o inflación o deuda. Este Exacto. gobierno dijo deuda, por eso pudo morigerar la inflación. Pero la deuda está creciendo muy fuerte. Vos lo fuerte. planteaste ese día, por eso Sí, yo la tomé deuda nota. está creciendo, la deuda está creciendo fuerte y es riesgoso esto. Por ahora el mundo dice, este gobierno es un gobierno sensato, es un gobierno que ha tomado medidas muy lógicas, ha salido del cepo, está trabajando, las instituciones hoy son más fuertes, pero, ojo, el mundo mira los números. Exactamente. Nos pasó ya más de una vez. El capital no viene si no tiene claro lo que tiene que hacer. Bueno, y este tema del capital viniendo, o sea, de las inversiones, tiene otro factor importante. Cuando uno habla con los inversores nacionales o extranjeros, siempre señalan el tema del riesgo laboral y el costo laboral. Claro, esto la que competitividad. Y todos dicen, bueno, yo llego, pero si tengo que tomar un empleado tengo un riesgo grande, porque si después por razones de que baja la producción tengo que reducir mi planta, tiene un costo infernal y además eso me cuesta un conflicto muy grande. El tema ese está vigente y yo creo que acá lo he visto al presidente de la Nación más firme. Sobre todo después de esta última manifestación. De la manifestación de 2 días, ¿sí? Sí, yo creo que ha tomado un poco la rienda del tema, se ha dado cuenta. Hay otro factor. Brasil ha hecho su reforma laboral en un sentido de darle más eficiencia, más competitividad a su producción. Si Brasil la ha hecho, Chile la había hecho hace muchos años, tenemos 2 vecinos que van a tener ventajas para cualquier inversor y Argentina no puede estar en esa desventaja. Y esto que te estoy diciendo no tiene nada que ver con la solidaridad con los trabajadores, con temas sociales. Justamente, los trabajadores son los que se perjudican con la sobreprotección. Totalmente. Y vos decías aquel día también esto de el tema de interés, bueno, lo que nos significa. Vos decías que tendríamos que tratar de resolver esta cuestión por lo que pudiera influir, mejor dicho, en la movilización, en la dinámica y en todo esto que estamos manifestando. Así que... Sí, cuando la deuda aumenta, la deuda pública, tenés que pagar más intereses. Pues te digo, y altos son los intereses. Altos con el riesgo de que la tasa de interés internacional está empezando a crecer. Ese es el problema, claro. La deuda está creciendo fuerte. El pago de intereses en la última información que tenemos de julio creció muy fuertemente. Y esto incide en el déficit financiero. Si pueden bajar un poco el déficit primario, cuando le suman los intereses que han crecido tanto, el déficit financiero sigue creciendo. Fíjate, a los 2 días de la elección nomás hubo un pago en LEVAC alto, ¿no? Sí, bueno, el LEVAC, eso es otra parte de la deuda pública. Claro. Es la deuda emitida por el Banco Central, que lo ha hecho no con fines de financiarse, sino con fines monetarios, de bajar la cantidad de pesos del sistema. Pero en LEVAC hay un monto, más de 1 billón de pesos. Y el vencimiento esta semana pasada fue de más de 500.000 millones de pesos. 500.000 millones fue, sí. Sumamente importante. Creo que fue el martes siguiente a la elección. Exactamente. Manuel, ¿y cómo crees que vamos a seguir esto? Antes te pregunto, me acuerdo ahora que te iba a decir. ¿Vos no crees que es exagerado el número de ministerios que tenemos? Por cierto que sí. Pero no ministerios solo, sino que de los secretarios, subsecretarios. Vos que formaste parte, fuiste secretario de Hacienda con gran capacidad. Mirá, ¿cuántos ministerios fueron? Con 12 yo creo que se puede funcionar. Hay un exceso en el número de ministerios y en la cantidad de niveles. De niveles, claro. Cuando hasta los años 40 había 3 niveles: presidente, ministro y director nacional. Hoy tenemos presidente, ministro, secretario, subsecretario y directores. O sea, cuando se nombra un nuevo ministro, o se crea un nuevo ministerio, se amplía la punta de la pirámide, entonces la base. Hay una ley, una tanta ley de Parkinson, que dice que si se crea una secretaría, un ministerio, debajo de él hay por lo menos 2, porque si hubiera uno solo no se justifica este. Entonces,
y eso lo vemos. Macri cuando ascendió, cuando tomó la presidencia, pasó de 15 a 21 ministerios. Además, la Secretaría de la Presidencia, o sea, digamos la jefatura de gabinete, tiene también secretarios y tiene varios. Una pirámide enorme. Así que ahí hay duplicaciones, hay incluso ineficiencia, porque cuando hay una organización tan grande, más burocracia todavía. Unos se piden informes a otros, entonces generan trabajo entre ellos innecesario. O sea, no solo es muy costoso, sino es muy ineficiente. Yo me acuerdo que cuando yo representé a mi provincia en el Senado, que vos me ayudaste mucho en toda esta materia, yo decía, cuando se incrementó el número de miembros de la Corte de 5 a 9, yo decía que era innecesario ese aumento, porque es mucho más fácil y más rápida la justicia cuando tiene que decir 5 que cuando tiene que decir 9, un poco parafraseando lo que tiene que ver con este tema, porque ahora hay 5 en la Corte, pero lo que no se ha modificado todavía, yo planteé a algunas personas del gobierno, gran responsabilidad, que el Consejo de la Magistratura, que era de 20 miembros, ahora sigue siendo como lo instalaron en la época del gobierno anterior, de 13, entre los cuales hay 7 políticos. Yo creo que eso también incide en el tema de inversiones. Yo digo que la seguridad jurídica, la regla clara de juego, yo pienso que hasta cambié mi posición en esto, de que los legisladores no tienen que ocupar lugar allí. Hay personas que se dediquen full time, con capacidad jurídica, todo. Debería estar integrado por académicos y jueces. Claro. No, hoy bueno, fue de inicio creado con mucho peso de los legisladores, o sea, peso político, y después cuando se redujo el número, se acentuó más peso todavía. Se acentuó esto. Y hay que hacer cosas como la que se dio el otro día, que se utilizó una ventana de 3 horas donde no había jurado un legislador, por lo que es ahora la oposición, para poder sacarla a Freiler. Exactamente. No, es cierto, lo que has dicho es que la justicia tiene que ser eficiente, independiente, honesta, tiene mucho que ver con la seguridad jurídica y con las inversiones. Claro, y con el tema de las inversiones sobre todo, ¿no? Exactamente, es así, es un tema donde la Argentina ha estado muy débil en los años del kirchnerismo. Efectivamente. Eso está corrigiéndose también. Y lo otro que con vos hablamos muchas veces, yo lo planteé en la reforma 94, yo consideré innecesario el tercer senador. Pues desvirtúa un poco la esencia. Bueno, fue el acuerdo Alfonsín-Menem. Claro, el Pacto de Olivos. El radicalismo quería tener minorías en todas las provincias. Entonces... Claro, yo me acuerdo que yo planteé ante un juez, Garzón Funes, el doctor Garzón Funes, me hizo lugar, pero después del 5 a 4 de la Corte dejó sin efecto. Porque los senadores son representantes de las provincias y con 2 está bien, no hacía falta el tercero. Pero por supuesto. Que ocasiona un gasto inútil. No, el Congreso es un Congreso sobredimensionado, hay 70 personas por cada legislador. Y no te digo nada, la biblioteca del Congreso, que tiene más de 1.500 empleados, según la información que yo tengo. Es muchísimo. No me imagino cómo caben ahí físicamente. Sí, es cierto, es imposible. Querido Manuel, ¿y cómo ves vos que hay que enfocar de ahora para adelante? Yo sé que será reducir el gasto público, tratar de no seguir endeudándonos por ese lado. Seguro, eso no cabe ninguna duda. Es un tema aritmético ese. Claro. Nadie puede gastar más de lo que le ingresa por mucho tiempo. Nos quedan 3 minutos, así que te dejo totalmente a tu disposición. Bueno, yo tengo esperanzas de que el resultado de estas elecciones de medio término de octubre refuercen la posición del gobierno. Tenemos un gobierno de gente muy capaz. Así es. Muy capaz, que ha tenido el problema de una herencia casi ingobernable y una posición política debilitada por su representación escasa en el poder legislativo. No va a ganar en esto demasiado. No va a tener mayoría, diremos. No va a lograr mayorías, pero bien decía el otro día Nicolás Mazot de que en todo caso va a tener que negociar con otro bloque y no con 2 bloques al mismo tiempo, claro, lo cual facilita el gobierno. Pero lo importante es que haga una elección que muestre que Cambiemos ya tiene una posición política importante en la nación y el presidente se sienta fuerte para hacer las reformas que faltan.
la reforma del Estado, la reforma laboral, la reforma de la justicia. La impositiva, ¿no? Esa viene con la reforma del Estado. Si no claro, no se baja el gasto, está bien. Que no nos hablen de reforma impositiva. Se podrán modificar algunos tributos. Sí, porque se redujo la recaudación en un momento. Bueno, al bajar las retenciones, claro, los subsidios. Hubo algunos cambios en el IVA, la recaudación obviamente se redujo. Por eso es que el déficit no se ha podido combatir todavía. Lo que hay que reducir es el gasto. El gasto en la Argentina creció de 30 puntos del Producto Bruto a 46 puntos durante la gestión de los Kirchner. Hay 20 millones de personas que todos los meses reciben un cheque del Estado, un pago del Estado, y hay 8 millones que trabajan en blanco en el sector privado y pagan. Es una ecuación que no cierra. Que no cierra. Nos queda un minuto, yo quiero que redondee, aunque fuiste sumamente claro. Bueno, pero sería bueno que... Yo creo que todos tenemos que tratar de que nos vaya bien a los argentinos. Por supuesto, y yo creo que es tan claro el tema y el problema que acá sí que puede haber un acuerdo, un consenso con el peronismo moderado, que se debe sentirse en alguna medida culpable de lo que pasó, las fuerzas de centro, incluso las fuerzas de izquierda, porque el hecho de que uno no puede gastar más de lo que recauda lo tiene que entender todo el mundo. Todo el mundo. Entonces eso se puede explicar, y Macri debería poder explicarlo a la gente diciéndole: ayúdenme, voy a tomar las medidas para corregir esto, tratando de impactar menos en la gente que menos tiene. Esto es posible también, te lo aseguro, de manera que tenga apoyo en lo que hace falta hacer. La gente entiende cuando se le explica. Exactamente. No hay que tenerle miedo a esto. Hay que decirle la verdad a la gente, aunque por ahí no le guste, pero hay que decir la verdad. Exactamente. Sí, y no decir una cosa en la campaña y otra después. Cuando uno tiene miedo, que diciendo la verdad pierde votos, finalmente pierde los votos y no logra y no dijo la verdad. Los cambios que tiene, y por supuesto no le queda la verdad dicha. Querido Manuel, ha sido un gusto, un honor que vos estuvieras hoy, después de un tiempito, en Corriente de Pensamiento. Gracias por la invitación. No, al contrario, te agradezco mucho tu presencia. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. ¿Un préstamo para cambiar el auto? Nos sale más caro el mecánico que la cuota. Somos la pareja de Galicia. Imagínate si fuésemos la pareja de los vinos. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Dale, sacar el préstamo. Ya lo saqué. BancoGalicia.com. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Osdeneo 1825. Estamos. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Sabías que en ProvinciaNet podés hacer todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos o servicios, en efectivo o con débito, con o sin factura. También podés extraer dinero, recargar tu SUBE y tu celular. ProvinciaNet. Pagas como querés.
ha sido, como dije cuando dialogábamos con el ingeniero Manuel Solanet, una gran satisfacción que él hoy dijera cosas que son fundamentales para el futuro del país. Y como lo conozco de hace bastante tiempo, años, al ingeniero Solanet, a Manuel, indudablemente que cuando dice las cosas las dice con total objetividad, con espíritu constructivo, con sinceridad y buscando lo mejor para los argentinos, para nuestro país. Y en ese aspecto yo pienso que él es uno de los hombres que puede indicar con total desinterés, porque lo conozco a fondo, el que al país le vaya mucho mejor. Todos creemos y queremos, sin lugar a dudas, que a los 42 millones de argentinos tengan lo que realmente se merecen. Y queremos que al gobierno, cualquiera sea el signo político que representa, le vaya bien, porque le va a ir bien a los ciudadanos para que vivan mejor, a nuestros compatriotas, a los seres humanos fundamentalmente. Creo que ese es el propósito que todos perseguimos. A veces en la unidad dentro de la diversidad, en otros casos coincidiendo en gran medida, y por qué no también discrepando, porque como siempre digo, la discrepancia a veces enriquece y la obsecuencia perjudica. Que nuestra obligación, nuestro deber como argentinos, como ciudadanos en definitiva, es buscar lo mejor para todos los habitantes, sin distinción de ninguna naturaleza. Y con hombres que entienden, interpretan y dicen las cosas como son, es la mejor forma de obtener resultados positivos para nuestros compatriotas. Muchísimas gracias. Hasta el programa de la semana que viene, si Dios quiere.